¿Qué tal, queridos compañeros? ¿Cómo están? Mi nombre es Neri Navarro, profesor de Estudios Sociales del Instituto Americano en Ciencias de la Computación. Permítame darles una cordial bienvenida a esta serie de videos que realizaré para poder estudiar a distancia. Espero que podamos aprender y divertirnos mucho. Así que sin más preámbulos, comencemos con la lección. Vamos a retomar la clase a partir del capítulo 3 de La Patria del Criollo, que se titula Las dos Españas, continuación, iniciando con la parte Nace la encomienda en la página 54. Antes de empezar, considero necesario explicar en qué consistió la encomienda. Como ustedes sabrán, los indígenas en Guatemala fueron conquistados por los españoles, y también sabrán que Guatemala no posee grandes depósitos de oro o metales preciosos. Por eso la forma en la que el rey premió a los conquistadores de Guatemala fue dándoles indios para trabajar la tierra. Eran, digamos, prestados o encomendados para que trabajaran en las tierras de los españoles, y a cambio el español estaba obligado a instruir al indio salvaje en la fe católica y las buenas costumbres de los europeos. Una vez aclarada la encomienda, entremos de lleno a ver cómo se creó la nueva encomienda. Recordemos que en capítulos anteriores se mencionó que los indígenas podían ser esclavizados si se oponían a la conquista, algo que se abolió completamente con las leyes nuevas, las cuales prohibían la esclavitud de los indígenas. En su lugar se permitió la importación de esclavos africanos. Esto se hizo no porque el rey tuviera compasión de los indígenas, sino porque se dio cuenta que era mucho mejor que todos ellos fueran libres y así pudieran pagar tributos al rey en lugar de a los conquistadores. Además, las leyes nuevas reformaban la institución de la encomienda. En esta nueva encomienda, el rey buscaba una forma de premiar a los conquistadores y primeros colonos, la cual es sugerida con toda claridad por 2 veces el texto de las leyes. Este premio sería cederle a los favorecidos una parte de los tributos que los pueblos de indígenas tenían que pagarle al rey. Es decir, que los indígenas ya no pagarían con trabajo, sino con dinero, y ya no a los conquistadores, sino directamente al rey de España, y éste se encargaría de entregar una pequeña parte de ese tributo a los encomenderos. Sin embargo, a diferencia de la anterior encomienda, en esta nueva no se permitía que el beneficio fuera heredado, algo que molestó muchísimo a los criollos, ya que ellos pensaban que si el beneficio de haber conquistado esa tierra duraría para siempre en favor de España, lo justo es que la encomienda también durara para siempre. Pasemos a la página 57. Los encomenderos. Estos eran aquellos españoles que habían ayudado a conquistar Guatemala y estaban muy descontentos con las leyes nuevas, ya que además de haberles quitado el trabajo gratis de los indígenas, también hacía que la nueva encomienda no pudiera ser heredada a sus hijos. En este capítulo se habla de cómo la corrupción estaba tan normalizada que era muy fácil para un encomendero pagar un soborno y que así le permitieran heredar su encomienda. De hecho, la corrupción era tan normal que incluso había procedimientos legales para burlar las propias leyes. Estos se llamaban disimulación o composición, y básicamente era un soborno que se pagaba a las autoridades para que se hicieran los locos y dejaran hacer lo que quisieran. Otro asunto relativo a los encomenderos y las leyes nuevas era que se prohibía que los encomenderos vivieran cerca de los pueblos de indios. Esto era para evitar cualquier tipo de abusos al momento de cobrar la nueva encomienda, algo que gracias a la corrupción, que ya era algo normalizado, nunca se acató. De hecho,
el famoso conquistador Bernal Díaz del Castillo, que en 1579 tenía la encomienda del pueblo de San Juan Zacatepeques, compró muchos terrenos alrededor del pueblo para él y para sus hijos. Esto era de gran ventaja para los encomenderos porque les daba la posibilidad de presionar a los indios y obtener de ellos fuerza de trabajo barata para cultivar sus tierras. Una definición académica de la encomienda sería que era una concesión librada por el rey a favor de un español con méritos de conquista y colonización, consistente en percibir los tributos de un conglomerado de indígenas tasados por la audiencia y recaudados por los corregidores o sus dependientes. Pero más importante que la encomienda fue el repartimiento de indios, un sistema que obligaba a los nativos a trabajar por temporadas en las haciendas, retornando con estricta regularidad a sus pueblos para trabajar en su propio sustento y en la producción de tributos. O dicho de otra forma, el indígena debía trabajar sin paga para los conquistadores para luego trabajar en su propia tierra para poder darle tributos al rey y el sobrante sería para su propio sustento. Pasemos ahora a la página 61, el sínodo. En el año 1575, las órdenes religiosas iniciaron un pleito con los encomenderos. Estaban exigiendo que los encomenderos les pagaran una cuota por evangelizar a los indios, ya que era la obligación del encomendero enseñar a los nativos la fe católica, cosa que a los encomenderos nunca les interesó hacer. Por eso las órdenes religiosas querían cobrar por hacer ese trabajo. La mayoría de encomenderos se opusieron y el pleito duró alrededor de 85 años. Finalmente los frailes ganaron y quedó así instituido el sínodo, nombre que se le dio a dicha cuota. Como pueden ver, todo el mundo se peleaba por obtener alguna ventaja de la explotación de los indígenas. Por último, analizaremos la sección de los doctrineros en la página 63. Se les llamaba doctrineros a los frailes que tenían la tarea de ir a evangelizar a los indios a sus pueblos. Existían dos tipos de pueblo, de doctrina y de visita. En los pueblos de doctrina había un fraile o doctrinero que vivía en el pueblo y se encargaba de la formación espiritual, mientras que en los pueblos de visita únicamente llegaba el doctrinero ciertos días al año. Para los encomenderos era muy importante que los indígenas fueran instruidos en la religión, porque eso los hacía mansos, y ya que la religión cristiana ve a la pobreza como una virtud, los campesinos se resignaban felices a su miseria y era mucho más fácil explotarlos. Pero había otro problema, y era la dispersión de los indios. Sucedía que luego de la abolición de la esclavitud, muchos no tenían a dónde ir y optaban por quedarse a vivir en las fincas de sus antiguos amos, o si no, optaban por vivir en la montaña alejados de la civilización. Esto no le convenía a los españoles, que necesitaban que los indígenas estuvieran concentrados en los pueblos para así el encomendero poder explotarlos y la corona española obtener su tributo. Fue entonces que la orden religiosa de los dominicos se le dio la tarea de agrupar a los indígenas, buscarlos y llevarlos poco a poco a los poblados. A esta enorme labor se le llamó reducción de indios. Compañeros, eso ha sido todo por esta vez. Muchas gracias por la atención prestada. En la descripción del video les he dejado un link donde podrán descargar el cuestionario de esta semana, el cual podrán responder fácilmente si prestaron atención a este video y leyeron las páginas del libro, o bien esperen a que su maestro guía les envíe el cuestionario mediante los grupos de WhatsApp oficiales del colegio. No olviden darle like a este video, suscribirse a mi canal y denle clic en la campanita para no perderse el contenido. Nos vemos en la próxima clase, que estén bien.